El contrato social lo instala Rousseau, ¿no? Con esto de el acuerdo a partir implícito y tácito, a partir de formar parte de una sociedad y basado en los derechos de igualdad y el sometimiento a un poder instalado como un orden, como un control. Eh, pero esto pasó hace más de 2 siglos y en función de una sociedad que, debido a la urbanización y al crecimiento demográfico, necesitaba de un ordenamiento, y ahí nacieron las instituciones para establecer un orden. Las instituciones se convirtieron en un elemento de control, como decía el gran Michel Foucault, ¿no? Las sociedades disciplinarias que a través de los poderes mediáticos controlan y establecieron en el siglo pasado, en la modernidad, esta repetición, esta fábrica de ciudadanos de un contrato social modernizado, donde estaba perfectamente claro cuál era el destino de cada persona. Esto cambió, afortunadamente en este siglo se está reconfigurando ese contrato social porque hay una lucha, siempre hay lucha entre los polos que se oponen. Hay una lucha del poder lo que quiere es cada vez más poder, y del ser humano que necesita darse cuenta de cuáles son estos mecanismos. La sociedad consumista, el consumismo, ha provocado esto. Ha provocado que la persona culturalmente esté atrás de tener para ser. Y si para ser yo tengo que tener, la gran pregunta es, cuando no tengo, ¿qué soy? ¿O quién soy? Y es ahí donde aparece este gran vacío existencial que después trae aparejado estas consecuencias con las sombras, ¿no?, de la sociedad. La gran pregunta es si somos sujetos deseantes. El contrato social aparece o aparecerá cuando haya personas que realmente sean representativas de una masa que desee y que piense y que crea y que sienta que es lo mejor para uno mismo y para sus descendientes. Hoy por hoy nos encontramos con una juventud, digamos, que es el patrimonio del futuro de la sociedad, que está descreída de sus modelos. No hay modelos. No hay modelos. Uno pregunta qué es el éxito, digamos. Bueno, y está bien que sea así, porque le hemos fallado en el siglo anterior con esto de los modelos y de los éxitos y del modelo patriarcal. Que va a haber un contrato social seguramente, pero tiene que instalarse desde el observatorio sociológico. Se nota de que así como en el siglo XIX todo pasaba, XVIII, XIX pasaba por Dios como el hacedor de todo, hasta que se instaló el hombre que traía la promesa de un mundo mejor, con la maquinaria, con la vacuna y con los motores y con el trabajo y la revolución industrial. El centro del universo pasó a ser el hombre, hasta que, después de 2 guerras mundiales y millones de muertos, y de una desigualdad social impresionante, vino la frustración de todo un sistema social, de la juventud, ahí en mayo del 66, en la Sorbona, en París. Y ahí empezó a quebrarse esa modernidad donde le había puesto al hombre como centro del universo. Ese centro está vacío. Nietzsche dijo, hace 2 siglos, Dios ha muerto, y lo bajó, y lo puso al hombre. Y Foucault dijo, en el siglo pasado, antes de morir, el hombre ha muerto. El hombre como promesa de que todo iba a venir mejor, y en realidad fue todo terrible. Se derrumbaron los relatos, y ahora, ¿cuál es el relato?
¿quién va a ocupar ese centro que siempre es necesario para que a partir del cual se vaya ordenando toda una sociedad y a través de eso un nuevo contrato? Algunos dicen que va a ser la mujer, otros dicen que va a ser la tecnología. Lo cierto es que estamos asistiendo a cosas que nunca la hemos percibido como forma parte de la cotidianidad. Bueno, a partir de la pandemia, el teletrabajo llegó para instalarse. Esto que estamos haciendo nosotros ahora, que es impensable, digamos, ¿no? Que es el comunicarse. La comunicación se da, llega, nosotros somos, digamos, fomentamos que la comunicación tiene que ser verbal y no verbal, uno tiene que analizar el contenido del mensaje digital, pero también el contenido del mensaje analógico, si te miran a los ojos, cómo maneja el cuerpo, cómo hacen los gestos. Bueno, y ahora esto plantea un nuevo desafío. Los vínculos corren peligro al ya no ser cara a cara. Es un tema. Sí, muy interesante, Roberto. Te hago una consulta. Vos que, más o menos sé la respuesta, ¿no? Pero vos qué lugar le das en esto de lo social y de los vínculos a lo lúdico. Fundamental. Lo lúdico, el juego es fundamental. Acá está el licenciado Capelli, que lo veo, y así que él sabe más que yo en esto de cómo el juego nos forma en la infancia, configurando y construyendo esta cosa tan interesante, importante, que es la creatividad, el sueño, la imaginación, el aprender, digamos, ¿no? Uno aprende jugando, el aprendizaje vicario, que es aprender observando al otro. Lo lúdico es fundamental porque nos retrotrae a esa época de la infancia, a ese niño interior que está tan interior que a veces hay que buscarlo, ¿no? Ese niño crédulo, ese niño que le gusta volar y soñar y proyectarse cuando jugábamos y uno decía, dale que vos eras el malo y yo era el bueno, ¿eh? Dale que, el dale que hoy es otro tema. Yo la veo a mi nieta, viste, con el tema de la PlayStation y el TikTok y el está bien, bueno, sí, pero digo, hay una frase muy linda que dice, el futuro es el hoy y es el ayer también, ¿no? Uno tiene que integrar todo eso. Así que respondiendo a tu pregunta, porque le pido disculpas a la gente, yo me apasiona y hablo, ¿viste? Y me están pateando por abajo de la mesa. Sí, lo lúdico y el buen humor es lo que va a salvarnos. Hablando, Roberto, un poco de humor. ¿Me escuchás? Sí, sí. Uy, al principio cuando conversábamos decías, si te agarra el virus después de cierta edad, estás hecho boleta, ¿verdad? Pero después ahora me acercaba a otra frase que dice, a la larga todo lo vamos a tener. Ah, sí, 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 bueno. acomódame un poquito, haceme jugar, dame un poquito Mirá, más. me voló la cabeza, yo te escuché en la disertación pasada, cuando hablabas de esta gente mayor que te preguntaba o que te decía que no le gustaba que los amenazaran, ¿no? Porque no salgas, cuídate, no vayas. A mí no me pasa por la amenaza, a mí me pasa por esto de hacerme sentir de alguna manera con cierta discapacidad o incapacidad para poder movilizarme, y en realidad mi visión con respecto a este virus está basada en la adultez, en la conducta responsable, y, y eso lo podés controlar cuando depende de vos, pero cuando no depende de vos,
y te lo pegan, ¿viste? Así que, ¿cómo va a ser esto? Y la verdad que no sé, porque mientras no haya vacuna, ¿cómo se plantearían los escenarios? Un escenario donde no hay vacuna, entonces el contrato, se está hablando, colegas, del contrato social vírico, con B corta, vírico, que es el contrato social para vivir entre los virus. Porque hoy es el COVID-19, pero esta, este discurso tan interesante que hizo un sociólogo la última vez, este muchacho que un poco más y los culpa a los chinos como Trump de todo lo que está pasando, puede ser, es un análisis muy interesante, es verdad. Este autor que él nombró, Harvey, que es un geógrafo, le llaman el geógrafo del capitalismo y es comunista, ¿viste? Entonces él tiene una mirada donde dice que hay una intencionalidad, digamos, en que con esto de las edades y los que tienen enfermedades preexistentes, y entonces vos lo que lees entre líneas es, ¿estás buscando depurar la especie? ¿Viste? Porque no empezás a pensar también vos, a tener tu propia teoría conspirativa, ¿no? Otra vez en términos de la productividad, ¿no? De qué tan productivo puede llegar a ser, sería algo así. Algo así, algo así, algo así. O sea que también, doctor Capelli, ¿qué opina usted? ¿Nos vamos a tener que replantear esto de ser felices, así como dicen de los finlandeses, que se proponen como la sociedad más feliz? Hay algunos datos curiosos, en realidad es una sociedad un tanto moral, es decir, mantienen ideales siempre de solidaridad, de respeto por el otro, de la opinión del otro. Hay diferencias, pero siempre hay un clima de respeto, no hay una supremacía de alguien en cuanto a un saber, es decir, no se imponen, lo cual vuelve obviamente un clima mucho más democrático. Decía, una sociedad moral al punto de que si encuentran, por ejemplo, un celular en algún lado y no es de ellos, no se lo van a llevar. Por lo cual, casi directamente como un espejo, en sus instituciones públicas hay un muy, muy bajo nivel de corrupción también, lo cual, por eso digo, es un espejo, ¿no? Pero no hay conurbano. ¿Cómo, perdón, Gus? No hay conurbano, digamos. No hay conurbano. No tienen conurba. No tienen el conurba. El conurba profundo no tienen. Hay un dato importante, ¿no? Que es la densidad poblacional. Tienen un territorio que es como la provincia de Buenos Aires y son 5 millones de personas. Calculo que es más fácil organizar también una sociedad. Pero bueno, son muy organizados, no es como yo, Gustavo, te caigo a las 12 de la noche de visita y te golpeo la puerta y me atendés, Joaquín, ¿qué haces acá? Y nos damos un abrazo. Ahora no, porque estoy en Finlandia y estamos en cuarentena, pero... Es una falta de respeto. Hoy un amigo que te cae de sorpresa, es como, ¿cómo no me avisaste? Bueno, decís, ¿no? Eso es lo que ocurre acá. Dicen que si le llegás a caer de repente en la casa a alguien, te abren la puerta, te preguntan, ¿habíamos combinado para hoy? Obviamente le vas a decir que no, y te van a cerrar la puerta en la cara, no importa que seas el amigo, eso no estaba en los planes y chao. Así que bueno, el distanciamiento social parece que ya lo tienen. Estaba de antes. Ya estaba, ¿no? Sí, es emocional el distanciamiento de ellos, más que social, digamos. Bueno, habrá hay una cuestión vinculada al clima, es un clima muy frío, los argentinos que han estado acá siempre dicen lo mismo que estoy diciendo yo, hay una frialdad, ¿no? En el trato, que bueno, no sé si es el mundo que yo quiero, pero el clima del respeto me parece que lo podríamos llegar a tomar. La felicidad, hay términos que se utilizan para consumir también, ¿no? Porque la felicidad hay que ver cómo se usa. Hace un tiempito se usaba happiness, la felicidad, con la calidad de vida. La calidad de vida también es otro para invocar, ¿no? Para invocarnos a la gente. ¿Qué calidad de vida, digamos, ¿no? También hay que cuestionar un poco por el juego. Yo creo que jugar con las palabras, hacer malabarismo, hacer con las palabras, pasarlas de mano en mano para enfriarlas un poco, porque si no las agarramos tal cual viene y las repetimos, ¿no?
en la cosa repetitiva. Eso me parece que la felicidad viene promocionada también de la mano del consumo muchas veces también, ¿viste? La publicidad todo el tiempo te invoca con esta idea de comprate esto y que feliz que sos, cómo te cambia la vida, digamos. Sin darnos cuenta, todo el tiempo estamos incluidos en esa publicidad como una promesa de felicidad. ¿Y de qué manera vemos los obstáculos? ¿De qué manera pensamos los obstáculos de la vida, ¿no? Si está dentro de la posibilidad de ser algo más feliz, algo discutible, conversable, ¿no? Está buenísimo porque justamente me parece que tiene que ver con valores que son materialistas. El Estado, por ejemplo, y esto está bueno también para emparentar un poco con la frase, para mí, poco célebre, de los choriplaneros, ¿no? Los planes sociales, la subvención, en definitiva, que lo que tiende a promover es una cierta condición de igualdad para, por lo menos desde ahí, emprender el camino personal. Pero allá, por cada hijo se dan aproximadamente 100 euros por mes. Hasta los 17 años le dan 100 euros por hijo, que mayormente los padres los guardan para cuando cumplan los 17 años, le dan esa plata y ya arrancan con eso, pueden hacer lo que quieran con ese dinero. Pero bueno, hay un estado de bienestar ahí que tiene que ver con una intervención de un Estado, con una educación que es pública y es de muy buena calidad, por eso yo decía también el de mayor poder adquisitivo. Vos podés poner un colegio privado, pero el tema es que no podés cobrar, ¿eh? O sea que a nadie le conviene ese negocio, por lo cual no hay educación privada y es de un interés colectivo que sea de una, no es que caes a la educación pública, sino que la educación pública es un lugar propicio para el desarrollo de todos por igual. Entonces convive el que menos tiene con el que más tiene en el mismo lugar, ¿eh? La mejor escuela es la escuela del barrio, dicen ellos. Así que sí, son valores que tienden a la materialidad, pero esto lo opino yo, me parece que hay ciertas condiciones de dignidad en la vida que en una sociedad como la que vivimos, evidentemente consumista, dar la oportunidad del consumo es incluir también. Pero bueno, lo abro al debate, por supuesto. Joaquín, una preguntita. ¿Nunca te pegás un viaje a Nicaragua, por ejemplo? Lo voy a hacer justo el próximo sábado, pero me cagaste la sorpresa. Porque hago un viajecito a un lugar. Haití. Estuviste en Francia. Donde el estado de felicidad no está tan corriente, digamos. Claro. Hay que ver qué nos pueden aportar, estoy seguro que algo puede ser. Seguro. Ahí lo que podemos conversar un poquito, Roberto, que Hernán también lo trajo en el grupo, el sentido. Dice que el sentido de la vida empieza a ser cuestionado con este tema de la cuarentena. Y que tenemos que diferenciar, no sé si estás de acuerdo, pandemia y de cuarentena. ¿Verdad? Sí, claro. Sí. Son cuestiones, son parientes, pero lo han hecho medio un pariente político, digamos, ¿no? Que hay otras maneras de hacer el tratamiento de la pandemia. Extremos, como Nicaragua, Brasil, y nosotros. Entonces el sentido de la vida, está cuestionado el sentido de la vida. Y yo hago punto con la idea que la vida, Freud decía, que cuando uno empieza a cuestionarse el sentido de la vida es cuando uno está enfermo, ¿no? No le decía así, pero decía como que el campesino va a ordeñar las vacas y va a ocuparse de las cosas del campo, no se plantea el sentido de la vida. Cuando se plantea el sentido de la vida es porque ya está preocupado por a dónde va. ¿Qué sentido tiene la vida, digamos, no? Un poquito conversar eso, digamos. Eso es el sentido que proponía lo que decías vos del consumo, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, para Fillon en esto del hombre no acabado, del hombre incompleto, del sujeto que nace saliendo de la completud y entrando en la incompletud, va a haber una búsqueda permanente de aquello perdido, y aquello perdido es para cada persona quizás algo diferente, pero que se convierte en el motor de búsqueda y en esta neurosis necesaria para levantarse y caminar.
Moffat habla del sentido de la vida, y es como decía el famoso Bonavena, ¿no? Que la experiencia es el peine que te llega cuando ya no tenés pelo, cuando estás pelado. Si uno tuviese la información de antemano, quizás lo hubiese pasado mejor, pero Moffat habla de los procesos de vida y que en cada etapa, en la niñez, la juventud, la adultez y la vejez, hay una misión para cumplir. Que en la niñez es jugar, que en la adultez es transgredir, en la juventud, en la adultez es producir y reproducir, y en la vejez es reflexionar. Y ahí es donde te doy la mano, Gustavo, en esto de la reflexión del sentido de la vida. Que cuando uno ya no está en posición de producir y de reproducir, entonces ahí viene esta situación de qué sentido uno le ha dado a su vida. En, digamos, la cuestión de qué dirección le dio, qué es lo que ha dejado, ¿no? Siempre el existencialismo plantea la importancia de la identidad para dejar una huella con lo que uno ha producido. Y es ahí donde uno se para, y Moffat dice, aproveche el momento de la adultez, que es el que más dura, 30 años más o menos, para futurar buenos recuerdos que le permitan en ese momento de la reflexión, digamos, tener un patrimonio del sentido de la vida que lo cumplió. Bien. Porque cuando uno se arrepiente ya es tarde, ¿no? Lo que no hizo ya no lo puede hacer más. O lo que hizo mal no lo puede rehacer. Y yo me quedo con una frase de Aristóteles que decía de la justicia. Relacionaba esta palabra que dijo Joaquín de la felicidad, del estado de felicidad, con la justicia. Que la definía como una soga en cuyos extremos estaba la injusticia. En un extremo, la injusticia que yo cometo con los demás. Y en el otro extremo, la injusticia que cometen conmigo. En el medio está la injusticia. Y ese equilibrio, decía él, cuando uno lo logra, logra un estado de felicidad, porque nada mejor que vivir en un estado de justicia, de libertad, de pensamiento. Y esto es lo que hoy se pone, lo que se cuestiona. Moffat, ahora de todos modos, ¿qué edad tiene? Debe tener una persona ya... 84, por ahí. Eso dice que a partir de los 80 se puede reflexionar, se puede jugar, se puede transgredir. Sí, claro. Él sacó los pies del plato porque, viste, Claro. la hizo muy bien, Moffat. Sí. Bueno. La gente para ahí no conoce quién es Moffat, para ahí eso es importante. Hay gente que está acá en el grupo que bueno. Moffat es un pionero se podría decir, ¿no? Yo no estoy... Alfredo Moffat fue el discípulo de Pichón, el más joven, y era el más rebelde, digamos, porque él en realidad no era psicólogo, arquitecto, pero fue el que le siguió estos planteos que tenía Pichón contra ese corpus, digamos, de profesionales, de psiquiatras y demás, y Pichón llamaba a los terapeutas los cafillos, ¿viste?, de la neurosis, y se puso en contra a toda la APA, y de alguna manera Moffat no es reconocido, porque no es psicólogo, no es psiquiatra, pero es llamado en todas las universidades para dar cátedra porque tiene una visión de la realidad, de la salud mental muy buena que la de lo de Pichón. Sigue vivo y está... El año pasado le entregamos un premio con el Centro Psicosocial por su trayectoria y ha escrito interesantes cosas, ¿no? Es un hombre mayor, como vos dijiste,
con ideas revolucionarias. Y esto es lo que mantiene vivo. Por eso digo, sigue transgrediendo y sigue jugando. Tal cual. Tal cual. Y reflexionando. ¿Y la otra cuál era? Bueno, producir, reproducir, que bueno, reproducir no creo, pero producir está produciendo, porque produce alumnos. Totalmente, sí. Sí. Claro. Totalmente. Bueno. Bueno, la otra vez... ¿Me escuchan? La otra vez estaba viendo, hace un par de sábados, El Francesito, que nos habían habilitado el link para ver El Francesito. Es un documental muy interesante de Pichón, y habla Moffat en un momento y cuenta una anécdota que es muy graciosa, que Pichón siempre lo mandaba a buscar cosas en los libros, cuestiones así como una palabra, una frase, cosas que no existían, pero en ese momento que Moffat buscaba en los libros desesperadamente para encontrar lo que le pedía el maestro, Pichón aprovechaba y dormía. Claro. Dormía 2 o 3 horas por día, dice que más de eso no podía dormir, ¿no? Y te reís porque la experiencia que mamó Pichón y que mamó Moffat de Pichón es increíble. Sí. No podía dormir a la noche. Entonces dormitaba de día y lo mandaba a él a buscar un libro que no existía. Es brutal. Es terrible. Sí. ¿Sabes qué pensaba, Roberto? Lo que te dijo tu vecino, de que eras muy humano. ¿Te lo dijo como piropo o cómo te lo dijo? ¿En qué contexto decís vos? Claro, ¿te lo dijo como algo bueno o como que, bueno, es un defecto? Tenemos una relación que es la clara demostración que uno puede tener ideologías políticas distintas y mantener una buena relación desde otro lado, ¿no? Desde otro lugar. Y él es muy de, digamos, de estas personas que son profesionales, y entonces todo tiene que estar teñido su contexto, su vida, sus relaciones, por ese nivel, por ese estatus. Entonces, tiene el pensamiento de esto que decía, creo que Joaquín, de los choriplaneros, de que se hacen hijos para cobrar más planes, ¿viste? Entonces, nos conocemos hace 30 años, tratamos de evitar esos escenarios porque sabemos que nos terminamos peleando. Entonces, hacía ya un tiempito que no nos veíamos por el tema de la cuarentena, y nos encontramos casualmente en el banco. Y entonces fue una conversación donde el contexto era: ¿es necesario todo esto? Decía él. Todo esto es una manipulación que se está haciendo. ¿Y cuál sería, digo yo, el objetivo de la manipulación? Y el objetivo es acumular un poder para que después, con ese poder, puedan hacer otras cosas. Está bien. Y vos no pensás en que hay gente que se está muriendo de hambre, pero eso lo dicen los medios. Hay algunos medios que no lo dicen. Hay gente que está pasando muy mal, aunque no sea de hambre. Yo me anoté como voluntario en PAMI, comunidad PAMI, que te acompaña, que es para hablar con personas jubiladas que están en situación de soledad y que necesitan contención, ¿no? Una especie de este espacio que hacen ustedes, pero para gente mayor, porque hay gente que la está pasando mal. Y entonces armaron como, la idea estaba buena, digamos, pero bueno, quedó atravesada por la burocracia argentina. Pero bueno, funcionó en algún sentido, y yo he hablado con algunas personas, mujeres y hombres, que piden que los llamen porque quieren descargarse, porque quieren escuchar alguna voz que les diga que va a estar todo bien, porque la idea que tenían los que organizaron este sistema era que iban a estar muy mal por el distanciamiento con sus afectos. Y en realidad, con la gente que yo hablé, hay dos resultados estadísticos. La primera es que las mujeres están bárbaras. Los hombres son los que están peor. El hombre sufre más la soledad. El hombre es como que necesita
que le vayan a hacer cosas, que le vayan a comprar, que le vayan a cobrar de lo que están, ¿no? Porque, bueno, y la mujer es como que es más independiente y se arregla mejor en todo esto. Y es más intransigente, digamos, sale a la calle, no importa que... Por ahí no tiene necesidad de ir al banco, pero va al banco, necesita salir, digamos. Y aparece un par de preguntas en el protocolo que hay que hacer, y una de ellas es, ¿cómo te sentís con el aislamiento? Y las respuestas son, algunas me siento mal, y otras, la verdad que me siento bastante bien. Porque me doy cuenta que ellos no le llaman la normalidad, sino que le llaman la vida que tenía. Era una vida donde yo me llenaba de actividades y me siento bien estando sola. Y yo llamé para ver qué ofrecían. O yo llamé para ver qué me daban. O yo llamé porque en realidad el que está mal es mi hijo. Y esa es la segunda parte que descubrí. Muchos que viven con los hijos, y son los hijos los que están mal. De manera tal de que en esto del mundo feliz, o del estado feliz del que habla Joaquín de Finlandia, son culturas totalmente distintas y diferentes. Y como hablaba Octavio Paz de la otredad, ¿no? En esto de que el otro que está en algún lado, que es muy distinto a mí, y yo lo soy a él, y que quizás somos tan distintos que ni siquiera existe la posibilidad de que ninguno quiera ser igual al otro, pero que es un ser humano, y que ha desarrollado y organizado su vida en función de sus necesidades insatisfechas. Porque esto es lo que lleva a la gente a poder seguir andando. Y termino esto, porque tengo que ir a dar una clase. La verdad que me quedaría toda la tarde, pero veo que se va cayendo gente, tampoco quiero que se vaya. No se va por vos, Roberto. Ya está cerrando el tiempo igual, queda un minuto. Salgamos bueno. Y volvemos a entrar, así te escuchamos el último. Dale, quería comentar un episodio, porque hace unos años tuve la posibilidad de ir a Francia, y yo ahí observé algo muy curioso, que al principio me asombró para bien, y después